Para esta inmersión profunda tenemos sobre la mesa un material que lanza un pulso directo a la física clásica. Me refiero a la Bitácora del Observador, casos del libro Evolución de la Conciencia, Leyes Universales, escrito por Jacqueline C. Vázquez Mateus. Exacto. Y hay que decir que el tono de este trabajo queda perfectamente establecido solo con su lenguaje visual, mucho antes de leer nada. Ostras, totalmente. Las imágenes de este texto son toda una declaración de intenciones. Tenemos esa majestuosa portada entrelazada con símbolos vibrantes de la naturaleza. Sí, sí. Y luego esa imponente visión de la cascada de Canaima, del Salto Ángel, rodeada de una selva densísima, casi indomable. Y no podemos olvidar esa electrizante fotografía de los relámpagos cayendo sobre las columnas de un puente en medio del agua. Es brutal esa foto. Es una representación visual brillante de lo que trata este análisis a fondo. Una carga de energía altísima, actuando como puente entre la realidad que dominamos y la que ignoramos por completo. Claro, porque la misión aquí no es sentarnos a contar historias de misterio alrededor de una hoguera. Para nada. Lo que buscamos es explorar 3 casos extraordinarios documentados en el libro y aplicar lo que la autora define como la física de lo no manifestado. Y los principios del entrelazamiento cuántico, claro. Eso es. El objetivo es intentar comprender qué es de verdad la realidad, cómo opera la mente, y si el tiempo es una línea recta o algo pues mucho más maleable. Pues para entender esa maleabilidad tenemos que viajar primero a esa selva imponente que mencionabas. Nos situamos en el 9 de septiembre de 1990. Venezuela, ¿no? Sí, en Canaima. La autora viaja allí con la intención de ir al Tepuy Cuquenan. Y bueno, a mitad de la travesía por la selva, se separa momentáneamente de su grupo, porque algo totalmente inusual capta su atención. Un jaguar de un tamaño enorme. Pero no un jaguar cualquiera, ¿eh? Un jaguar con unos inmensos y rarísimos ojos azules. Es que, imagínate la escena. Ella, hipnotizada por el animal, lo sigue hasta la entrada de una cueva cerca de una cascada. Entra, y al adentrarse atraviesa lo que describe como una cortina invisible de niebla. ¿Una barbera? Sí, literalmente dice que fue como romper nubes hechas de telaraña. Y al dar ese paso, nota que la gravedad parece distinta. Ya no pisa la roca igual, y de repente, ¡ostras!, se da cuenta de que no puede retroceder. Físicamente el espacio no se lo permite, exacto. Lo fascinante es lo que encuentra después. Un indígena también con ojos azules clarísimos. Y que no le habla en voz alta, ¿verdad? Nada, ni un sonido. Se comunica por telepatía pura. La lleva a un asentamiento donde hay unos niños jugando, pero atención, su juego consiste en manifestar objetos físicos de la nada, solo concentrando el pensamiento. Convierte la energía en materia sólida, literalmente. Y el entorno de la cueva es una locura. Hay un mapa espacial gigantesco recubierto de cobre y cristales, con artefactos vibratorios. Claro, y aquí es donde la física se pone interesante. Y luego los túneles, las puertas estelares. En un momento dado se asoma una de Perú, en otra el Cerro Marahuaca en México, y en otra hasta las autopistas de Utah en Estados Unidos. Todo en tiempo real. Lo fascinante aquí es que es muy fácil tachar esto de portal mágico o fantasía. Pero si aplicamos la física de frecuencias del texto, lo que ella experimentó fue una dislocación cronológica. A ver, tradúceme eso. Pues piénsalo como el dial de una radio antigua. Ella no viajó en avión a otra cueva a miles de kilómetros, simplemente cambió el dial hacia otra densidad energética que coexiste en el mismo espacio. Vale, entiendo. O sea, es como si la realidad fuera un archivo comprimido gigante, y de repente ella tropezara con la contraseña para descomprimir una carpeta oculta que siempre estuvo allí. Exacto, una analogía perfecta. El cobre y los cristales no eran decoración, eran superconductores, una placa base gigante. Ya, pero espera, porque aquí necesito hacer de abogado del diablo. El regreso me rompe los esquemas biológicos. A ver, cuéntame. El guía le dice que camine en reversa para salir. Ella lo hace. Pasa la niebla y para ella han pasado unas horas, pero resulta que los equipos de rescate llevaban 3 días enteros buscándola. Sí, 3 días en tiempo lineal. Y lo más bestia, su ropa estaba limpia y no tenía nada de hambre ni de sed. Pero ¿cómo justificamos biológicamente que no tuviera hambre tras 3 días en una selva tropical húmeda? Debería estar al borde del colapso. Sería imposible bajo nuestra termodinámica, claro. Pero la respuesta es la entropía controlada. En esa frecuencia el tiempo no fluye linealmente. Su metabolismo se pausó. Exacto. Su biología entró en una especie de hibernación frente a nuestro mundo exterior. Y lo de caminar en reversa no es magia, ¿eh? Es un protocolo físico de reversión de paridad, lo que se llama simetría P. ¡Ostras! Para anular el vector de entrada, eso es. Si no retrocedía sobre sus pasos exactos, podría haber generado una singularidad de choque y quedarse atrapada en esa burbuja espacio-temporal. ¡Madre mía! Bueno, pues, si aceptamos que el espacio y el tiempo son así de maleables, la pregunta es obligada.
que ocurre cuando el hardware humano, o sea, el cuerpo biológico, falla catastróficamente, pero la mente sigue intacta. Esa es la transición clave que nos lleva al segundo caso, el del joven en coma, en Mérida. Resulta que la autora está en un balcón de un hotel, y de repente es succionada a la velocidad de la luz hacia otro planeta. Un spilajamiento brutal, sí. Allí encuentra seres azules, sin cabello, con la piel plegada, sin ropa, y lo fuerte es que encuentra un chico terrícola de unos 20 años. Sufrió un accidente de coche gravísimo y está en coma prolongado aquí en la Tierra. Y su consciencia está allí, totalmente despierta, plenamente lúcida. Le dice literalmente, estoy dormido, pero estoy vivo. Y le cuenta que puede sentir el amor de su familia en el hospital. Y luego a ella la arrancan de vuelta, ¿no? Sí, es arrastrada súbitamente de vuelta a su cuerpo en el balcón por una fuerza irresistible. Fíjate que si conectamos esto con la visión general del libro, estamos ante un entrelazamiento cuántico humano, es decir, el coma no es un apagado real. No, el cuerpo en la UCI es como un terminal sin conexión. La pantalla está en negro porque la tarjeta de red se quemó. Pero el usuario, la consciencia, está operando en otro servidor externo. Y la fuerza que la succionó de vuelta a Mérida no fue magia. Es un protocolo de retorno, una homeostasis del universo. Su cuerpo físico sano actuó como una ancla electromagnética, una gravedad dimensional que reclamó a su usuario. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque médicamente a las familias en una UCI se les dice que sin actividad motora, pues no hay nadie en casa, que son espasmos. Ya, es un mensaje muy duro. Claro, si esta teoría de la no localidad es cierta, ¿cómo pueden las familias utilizar esto a nivel práctico? Si estás ahí junto a la cama, ¿qué haces? Pues cambia todo el paradigma. El amor y la voz actúan como señales bioeléctricas reales. El estímulo afectivo, tocarles la mano o la piel, no es solo un gesto romántico, es algo físico. Exacto. Son herramientas térmicas y electromagnéticas que atraviesan dimensiones para anclar al paciente. Le estás mandando coordenadas térmicas a una consciencia que está lejos. Es como lanzarle una bengala de rescate para que sepa dónde está su hardware original. Efectivamente, es precioso y a la vez pura física. Vale, hemos visto que la conciencia puede operar fuera de un cuerpo dañado. Pero, claro, ¿qué sucede cuando el cuerpo físico ya no existe en absoluto? Ah, ¿el caso de Roberto? Sí, porque la pregunta es si se disuelve la identidad al morir. Y este caso del misterioso autostopista prueba justo lo contrario. Cuéntanos cómo fue, porque es alucinante. Pues la autora recoge a un señor italiano en la carretera. Un tal Roberto de unos 82 años, súper elegante, y le invita a ver su granja de tomates oligopónicos, con una tecnología súper específica, ¿no? Hiperrealista. O sea, entran en la finca, huelen las plantas frescas, ven la estructura de riego en funcionamiento, y caminan apenas unos 8 metros hacia adentro cuando les interrumpen dos trabajadores. Y le preguntan qué hace ahí. Claro, ella, tan tranquila, dice que le acompaña el señor Roberto. Los trabajadores se quedan blancos y le dicen, señora, Roberto murió hace más de 10 años. Y en ese instante, ¡pum!, el lugar entero se transforma instantáneamente en ruinas llenas de óxido y maleza. Es un colapso brutal de la realidad. Aquí el libro introduce el concepto del campo de memoria. A ver, explícanos esto. La voluntad y la pasión de este hombre por su granja dejaron una impronta electromagnética tan densa en ese espacio geográfico que logró condensarse de nuevo en materia perceptible temporalmente cuando alguien sensible como ella entró ahí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo entiendo bien, es como un videojuego multijugador. Ella entró en el servidor privado de Roberto, donde la granja seguía impecable. Sí, pero cuando los trabajadores hablaron, actuaron como observadores externos con la versión oficial, obligando al sistema a actualizarse a la realidad lineal aceptada, ¿no? Es una analogía fantástica. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo es posible que información técnica precisa, que ella desconocía por completo sobre cultivos oligopónicos, se la transmitiera así? Claro, no podía ser una alucinación suya. Exacto. Esto prueba que la muerte física no borra la personalidad ni elimina el intelecto. Los conocimientos técnicos acumulados sobreviven. El disco duro no se formatea. ¡Ostras! Pues tras presenciar todo esto, o sea, cómo el pensamiento puede manifestar materia, viajar entre dimensiones y hasta desafiar la muerte, la pregunta obvia es, oye, ¿por qué nosotros no podemos hacer esto un martes cualquiera? Porque tenemos un problema técnico grave. Básicamente, sí, el libro habla de la atrofia cognitiva, ¿verdad? Estamos atascados en el sistema límbico, el cerebro reptiliano, completamente.
El estrés constante de nuestra sociedad actual nos mantiene segregando cortisol a todas horas. Estamos operando bajo impulsos atávicos de supervivencia, odio, envidia y egoísmo constante. Y aquí entra un detalle del texto que suena muy loco. Los parásitos energéticos. Entidades que se alimentan de nuestra baja frecuencia y de nuestro miedo, porque, perdieron su fuente original. Chicos que buscan los picos caóticos de cortisol que emitimos al estar aterrados. Nuestro miedo es su alimento. Vale. Entonces, la solución que se propone es fortalecer la corteza prefrontal para lograr una regulación top-down, de arriba hacia abajo, ¿no? Eso es, apagar la amígdala mediante la lógica y la empatía.